Hemos salido de lo peor, los resultados llegarán, es una de las frases que ha pronunciado hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, donde se ha hablado del paro, del desempleo, del pacto por el empleo. En definitiva, resumimos en esta frase, pero por supuesto hay muchos matices para analizar a lo largo de nuestro debate de hoy con Jesús Hernández Aristú, Pedro Charró y Javier Armentia. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. Amaya. Gracias. Pedro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? También. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, confiamos en esas palabras del presidente del Gobierno, que ha defendido su política económica y que parece que plantea un rayo de esperanza. ¿Os parece que escuchemos sus palabras y las analizamos? Lo vemos. Y como resulta, señorías, que hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo y que, según opinión internacional generalizada, hemos dejado atrás lo peor, tenemos la obligación moral de no ser frívolos con los intereses de la gente, de no hacer experimentos con la economía y de perseverar en la misma dirección. Hace un año, buena parte de los ahorros en gasto público se iban por el sumidero de los intereses que teníamos que pagar por nuestra deuda. El descenso de la prima de riesgo significa que al final de este año podríamos ahorrarnos en este capítulo bastante más de 1.000 millones de euros. Ha hablado el presidente también de una política realista, ha dicho que ya no se habla del rescate a España. Vamos a ver qué grado de confianza también le damos a estas palabras, a este debate de hoy, Jesús. Quizá lo más interesante es que se va afianzando la opinión generalizada de que tenemos que unir fuerzas y crear sinergias que nos posibiliten conjuntamente salir de la crisis. Porque yo creo que hasta los partidos políticos más lejanos de tener poder empiezan a hablar también de eso. Yo creo que es hora ya de que efectivamente se concreten en planes concretos, en planes de recuperación, todo lo que se está hablando fuera, digamos, incluso de los parlamentos, como una necesidad generalizada. Bueno, es un planteamiento que hace el presidente. Recientemente también aquí conocíamos los datos de la EPA, bueno, pues que nos da los datos del paro, que nos dan, bueno, pues parece ser una imagen de que puede ir mejorando la economía también aquí en nuestra comunidad foral, Pedro. Pues no lo sé, las palabras de los políticos están desgastadas, muy desgastadas. Sin duda falta ambición. Yo creo que la ambición reformista de un carácter más profundo. El paro no ha mejorado, o sea, no es cierto que haya una mejora del paro, las medidas que se proponen tampoco son muy ambiciosas, como digo, y la idea de una unión entre partidos yo la veo muy difícil. Yo creo que el PP tiene una mayoría absoluta, está muy empeñado en una política esperando que mejore la situación y eso les aupe otra vez y les haga ganar el terreno perdido, y veo difícil que en esta situación, a no ser que sea para que el otro partido también se queme en medidas impopulares, veo muy difícil. Yo más hablaría de la responsabilidad del gobernante en estos momentos que de acuerdos que él ya lo ha dicho, me parece que he oído un poquito, en cuestiones como pensiones, como un mapa municipal, sí que podría entrar, pero yo creo que aquí se necesita, es esa frase que se dice, es la política idiota, es que es la política lo que hace falta cambiar de una vez. La administración, la ley electoral, un montón de cosas. Así es. Bueno, nos quedamos con esas frases, no sé si es suficiente para el ciudadano o si realmente se le da ya bueno, pues el grado de credibilidad que quizá anteriormente o hace un tiempo, cuando no estábamos en crisis, concedíamos a la clase política. ¿Qué grado de credibilidad como ciudadano se le puede dar a las palabras, al planteamiento económico que hace el presidente? Bueno, ¿qué grado de credibilidad puede tener quienes una semana dicen A y la semana siguiente, sin solución de continuidad, dicen B y además afirman estar diciendo lo mismo? Es decir, si las previsiones la semana pasada eran de un mantenimiento de una situación, de que no mejorará la situación social o el empleo desde luego hasta el 2015, y dice, no puedes llegar esta mañana y para vender un plan de estabilidad y de acuerdo, empezar a echarte flores diciendo que todo está mejorando y encima todo está mejorando gracias a ti, cuando si acaso la situación está mejorando es gracias a que la situación puede haber tocado fondo en el conjunto europeo, ¿no?
cuando tienes a medio país levantado, mañana tenemos todo el tema de educación, pero está el país levantado ante los enormes recortes en educación, en sanidad y en otras cuestiones sociales, ¿no? Yo creo que credibilidad muy poca, sobre todo porque se niegan una y otra vez a hacer un discurso más realista, más comprensivo. Esta última semana hemos estado viendo propuestas positivas, yo creo, desde diferentes ámbitos del Partido Socialista, de Izquierda Unida, que podrían generar quizás un debate. Iniciativas muy buenas por parte del Gobierno, como reunirse finalmente con los sindicatos y con los empresarios. Es decir, vamos a coger esa parte, pero no tiene mucho sentido irse al Parlamento y volver a lo mismo de siempre, al y tú más, a la herencia recibida y a todo esto. Me parece terrible que los políticos o que el Parlamento siga haciendo no sé cómo llamarlo, casi esta representación caduca, ¿no? Se habla de un posible pacto, incluso hasta la monarquía plantea ese pacto entre ambos partidos mayoritarios, ¿no? Hasta la reina lo ha dicho. Eso es, ¿no? Pero ¿va a servir o serviría de algo realmente? Yo creo que tenemos que tener en cuenta una cuestión que es común a todos los partidos políticos, y es la desafección para decirlo un poquito más claro, la separación entre los políticos y los que damos los votos. Y esto es un problema que afecta a todo el arco político. O se toman en serio, que tienen que hacer algo creíble para esta sociedad, o se pueden encontrar en las próximas elecciones con lo que quizá algunos no esperen. Como hemos visto cosas similares ya en otros ámbitos, lo vimos en Alemania hace un par de años, lo hemos visto en Italia actualmente, y España no tiene por qué ser una excepción. Y puede haber en ese sentido un rechazo frontal de la población a los partidos políticos. Y los partidos políticos dependen mucho de los ciudadanos, aunque sea cada 4 años. Así es, bueno, veremos a ver qué pasa también aquí en Navarra. Hoy el Gobierno presentaba 38 medidas para generar empleo, se plantea de nuevo adelgazar la estructura de la Administración, se insiste en ello, pero ¿vemos ya efectos claros de ese planteamiento? No, yo creo, mira, y esta mañana me estaba acordando, he ido a un chapista que me hiciera un presupuesto para arreglar el coche, y estaba mano sobre mano. Claro, el chapista, la gente no compra coches, no los lleva a arreglar, tiene 2 empleados que tiene que echar a uno, y me decía, bueno, ¿y cuándo va a cambiar esto? Que es la pregunta, es decir, está todo el mundo paralizado ante la situación. Lo que se encuentra es con una situación en que le han subido el IVA y le tengo que pagar más cara la factura porque tiene que repercutírmelo, una situación donde no hay perspectivas, movimiento, y por tanto no sé yo muy bien qué tipo de medidas habría que adoptar, porque no soy un experto en la materia. Pero efectivamente el tema de que el PP, fíjate, esté llevando la política contraria a la que propuso en el tema de impuestos, me parece que le va a pasar una factura muy grande. Quiero decir que el tema, más que una subvención a un pequeño chapista, el rebajarle costes me parece que será una solución para que se animara a contratar, para que compitiera de precios y para que estuviéramos todos más desagobiados. Acuérdate cuando Zapatero dijo aquello tan curioso de que bajar de impuestos era de izquierdas, no sé si es de izquierdas o de derechas, pero me parece que por ahí habría que pedir algo. Bueno, pues esa imagen, nos quedamos con esa imagen que yo creo que muchos la vemos en el caso de los chapistas o de los comercios que cierran o incluso bares, ¿no? Que vemos, bueno, pues realmente cómo se torna la situación cada vez quizá más complicada, ¿no? Bueno, abundamos un poquito más en este tema. Javier, ¿qué esperamos de este intenso debate si no genera ya cierto hastío? Porque a veces estamos cansados también los ciudadanos de escuchar las palabras de nuestros políticos. Bueno, ¿no? tenemos a un gobierno que ha ido gobernando frente al Parlamento. Aprovechando que tiene una mayoría absoluta, ha ido haciendo lo que quiere. Informando poco, informando mal, pero reclamando transparencia. Yo creo que además con unas grandes contradicciones y unos grandes problemas internos de comunicar a la ciudadanía y sobre todo de presentarse como los honestos que deberían ser, que nadie se lo puede creer actualmente, visto lo que está pasando con las finanzas del principal partido del gobierno, ¿no? Es decir, la situación yo creo que es lo bastante seria como para que incluso en esta situación de mayoría absoluta hicieran un bajarse del pedestal
más claro y un apoyo, ¿no? Principalmente con los siguientes sociales. Por ejemplo, el paso atrás que dieron cuando la iniciativa legislativa popular con el asunto de los desahucios fue una cosa que pudo haber marcado un momento histórico en este país, que al día siguiente se encargaron de romper y empezaron la criminalización de la protesta popular y ciudadana y todo este tipo de cosas. Es decir, el Partido Popular está cortando, realmente se están disparando tiros en los pies y están perdiendo todas las oportunidades que podía tener un gobierno serio de buscar alternativas. Y a mí esto me preocupa, porque evidentemente la alternativa no es el desgobierno, la alternativa no es estar pidiendo unas elecciones en las que va a haber pues un aumento del desinterés o la desafección o del populismo, ¿no? Realmente es buscar soluciones serias y resulta terrible que al final lo único que cuenta es lo que hablan el gobierno con Europa, lo que se ofrece y lo que se dictamina o decide en despachos que no son ni siquiera el Parlamento ni están sometidos a la soberanía popular española. A mí esto me preocupa mucho. Bueno, nos preocupa sin duda la situación de la economía y nos genera, bueno, en algún momento podemos decir ciertas dudas, una decisión judicial que conocíamos ayer y es la desimputación de la infanta, ya cambiamos de tema, de la infanta Cristina en relación con el Instituto NOS. Se está hablando de un posible delito fiscal por parte de la infanta, pero en principio la imputación nos llamó la atención y la desimputación, si cabe, nos llama más todavía, ¿no? Hay justicia para todos, la justicia es igual para todos, alguna vez lo ha sido. Cuando conocemos la noticia, ¿qué sensaciones primeras tenemos, quizá guiados por el impulso? Yo creo que hay dos reacciones. Una, la sensación de que efectivamente la justicia no es del todo igual para todos, aunque sea una exigencia de que sea así. Por tanto, hay una vigilancia. Y por otro lado, la noticia tiene algo de alivio. ¿Por qué? Pues porque la jefatura del Estado no es una cosa cualquiera de que está ahí cuando pasamos al lado, sino que es un poco una el elemento de imagen más importante de un Estado. Estos días hemos sido testigos de lo que estaba pasando en Holanda. Son cuestiones y que hay una cierta fuerza simbólica de esas casas reales respecto a la población. Y en los cuentos de hadas siempre nos identificamos con la reina buena, con el hada, no con la mala. Y en ese sentido, tiene el que no sea imputada, tiene un cierto alivio popular. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Primera reacción para ti, que además como jurista, ¿no, Muy Pedro? bonitos todos los cuentos de hadas, pues esto es lo contrario de un cuento de hadas. Entonces, salga lo que salga, ya es un cuento de brujas, ¿no? De brujas, claro, claro. Están recibiendo una pena, ya sabemos que la peor pena es la pena de banquillo y la pena de telediario. Pero a mí me sorprende un poco, como un poquito experto en derecho, me sorprende mucho todo, porque yo nunca había visto... Tú has dicho una desimputación, pero es una desimputación de una cosa y un ánimo al juez para que pueda imputar por otra. Eso es. Suspende la imputación. Jamás había visto yo una resolución de este tipo. Esto es lo que nos hace un poco sorprendernos de si la justicia es igual para todos. En este caso de la infanta, es una justicia mucho más argumentada. Yo he ido a buscar antes, que me habéis dicho que íbamos a hablar de esto en internet, y hay un auto de 52 folios sobre esto. No tengo tiempo de leer tanto, con todo tipo de argumentaciones, disquisiciones, y al final, hablando de los correos electrónicos, hablando de que pueda haber un delito que presente las declaraciones, bueno, me parece... Muy complicado, ¿no? Bueno, me parece que se están atando los machos y cuidándose en argumentar todo muchísimo para justificar decisiones en un momento en que no me parece que le estén haciendo un gran favor a nada. En cualquier caso, Pedro, se puede imputar y desimputar o dejar de imputar a una persona independientemente de su condición, independientemente de que forme parte de la Casa Real. Bueno, en nuestro sistema no es igual para todos en el sentido que los cargos políticos tienen una discriminación. O sea, el caso de Barcina, por ejemplo, que estamos viendo. Es decir, no van a ser juzgados por su juez natural, sino que se les saca y se les atribuye a otra jurisdicción. En el caso de las infantas, no. Lo que hay es, bueno, la sospecha de... si hubiera sido la resolución contraria, también estaríamos debatiendo si es igual o no igual. Yo creo que en un país cada palo tiene que aguantar su vela. Hay jueces que son más o menos influenciables,
Supongo que habrá habido muchas presiones, como hay presiones en el caso de los ERES, en el caso de la Caja de Ahorros, y ahí está, dentro del salario del juez, que no es mucho, por cierto, para las responsabilidades que a veces se tienen, el ser insensible a esas presiones y tomar en libertad sus decisiones de forma argumentada. Claro, hay quien habla de una humillación, ¿no?, al juez Castro, y que se ha hecho un flaco favor a la corona. No sé si compartes esa opinión. Yo lo que pasa es que es un espectáculo curioso, cuando menos, ¿no? Decía Pedro, al fin y al cabo. La Fiscalía, a instancias del Gobierno, actuando contra el auto de un juez instructor, la audiencia que responde del tema votando 2 de 3, ¿no? Sí. 2-1. No sé, yo realmente digo yo, es preciso esto, es decir, nos olvidamos de qué hay detrás. Vamos a ver, ¿detrás qué hay? Hay un escándalo económico, una utilización de fondos públicos y de influencias públicas para un beneficio privado con fraude, con todo lo que hay. Vamos a ese tema. Es decir, las personas que están tocando y todas estas cosas, pues son grandes de España, serán y todo esto, y bueno, pues lo siento mucho, señores, a ustedes les ha pillado. El gran problema de la justicia de este país es que cuando llega a tocar estas cosas se enfrenta con todo ese tipo de cosas, y al final acaba pasando que algo tan claro como sistemas de corrupción o de financiación de partidos extraños, como el caso de Valencia, de los trajes y todo esto, al final acaban dirimiéndose en otro sitio y de otra forma. ¿Cuál es la explicación de eso? Porque según lo que bueno, pues que en este país no se puede meter uno con los poderosos de ningún tipo, sea la Familia Real o sea el Banco Santander. Yo creo que dejáis de ver una cuestión que es muy importante y que quizá sea lo que puedo aportar yo a esta, y es el valor de lo simbólico. Y ese asunto hace la cosa mucho más compleja. No es una cuestión de leyes solamente, es más, porque si no, ¿cómo explicamos estas contradicciones de carácter jurídico? Tiene que subyacer algo que no es tan claro como tú dices que es claro. No digo que sea claro. Claro, pues desde el punto de vista jurídico a lo mejor está muy claro, pero tiene otras connotaciones, y a eso me refiero yo cuando digo tiene un valor simbólico lo que está ocurriendo, que hace que todos estemos un poco despistados ante este fenómeno. Y tiene algo de alivio el día que dijeron, pues ha sido todo un cuento, pero no será así. Pero quiero deciros que ahí está un poquito la dificultad, en interpretar un fenómeno de este tipo de una manera lógica, no se puede explicar. Pero yo creo que lo simbólico lo están perdiendo con lo prosaico, ¿no? Un poco como decía Javier. Lo simbólico, que efectivamente vivimos muchas veces de lo simbólico, claro. Y algo como la monarquía, si no tiene un sustento simbólico, pues es irracional. Se está dilapidando con este asunto. Las consecuencias son difíciles de prever. Yo sí que sería un poco optimista, porque yo creo que sí es posible meterse con los poderosos y que la justicia se ha metido muchas veces con los poderosos, con mucha complicación, con mucha perseverancia a lo mejor de los jueces, y en este caso veremos cómo termina. Yo confío en que lo que hay detrás, que es lo importante, es decir, este montaje tremendo de ganar dinero de esta manera grosera mediante las influencias y amparados en una institución importante, se termine juzgando y en su caso condenando. Claro, veremos a ver qué sucede. De todas formas, es el momento del análisis, ¿no?, de esa noticia sorprendente de la imputación en primer lugar, la desimputación en segundo lugar, y recordamos aquellas palabras del rey también en su mensaje del año, mensaje de Navidad, cuando dijo que la justicia era igual para todos, ¿no? Todos recordamos aquella frase. Veremos a ver en qué queda todo esto, a la espera y a un día, por cierto, y cambiando de asunto, de una jornada de críticas, y en este caso ya ni en relación con el ámbito judicial ni en relación con la economía exactamente, pero sí con los ajustes en educación, que algo tienen que ver con la economía, ¿verdad? Mañana se va a vivir una jornada de paro en la educación, una jornada más de protesta por los recortes. ¿Qué sensaciones os producen, ¿no?, una jornada más de este tipo, de crítica, de decir, vale, ya hay que cambiar el sistema o no podemos más? Creo que nos estamos jugando mucho en el ámbito de la educación. A mí me produce una cierta tristeza, porque en vez de reflexionar cómo podemos mejorar el sistema educativo, que tiene muchos flecos en muchos aspectos, nos dedicamos un poquito, casi a gran parte de nuestras energías, a discutir quién tiene la culpa de todo esto. Las llamadas huelgas como las que estamos viviendo, creo que es un derecho y eso no está fuera de
de discusión. Pero por otra parte, la escuela, el sistema educativo tiene mucho que reflexionar cómo mejorar la situación dentro de las propias escuelas. Y a mí me gustaría estar en esa discusión. Eso es, ahondar un poco en la Claro. mejora del propio sistema dentro, ¿no, Pedro? Es difícil de decir dónde conviene recortar, si hay que recortar y qué quitar y qué no. Pero vamos, los que tenemos hijos educándose en este momento en educación superior o en educación secundaria, como es mi caso, vemos que se está perdiendo al no apoyar una educación de manera firme, al no potenciar una mejora, se está perdiendo un capital enorme y se está condenando a muchos jóvenes a un futuro muy incierto, que es lo que nos angustia a nosotros. Yo creo que la apuesta por la educación, claro, la sanidad, cualquier capítulo es vital, pero la educación yo creo que como inversión sería una de las vías que nos sacaría de esta crisis. De la crisis, ¿no? La educación siempre como inversión, nunca como sin gasto. embargo, la educación ha bajado. Baja en los presupuestos del Estado en su porcentaje y sobre todo aumenta el diferencial que tenemos con el promedio de la Unión Europea. Es decir, otros países que están haciendo importantísimos ajustes, que incluso están en una situación económica peor que los nuestros, siguen apoyando o incluso han incrementado el gasto en educación. ¿Qué está pasando en este país? Yo creo que directamente no solamente ha habido una falta de visión en este sentido de esas ideas evidentes de que esa inversión en educación es inversión en el futuro, por más que esas palabras las suelen decir a menudo, sino que además ha habido un intento, y esta es yo creo que una de las visiones de la protesta esta, es que por el contrario esta LOMCE, esta nueva ley que se mete, es una ley sectaria y mucho más ideologizada que posiblemente ninguna de todas las que ha sufrido este país, y digo ha sufrido en términos estrictos. Ley sobre ley de educación ha ido empeorando la situación y nunca dándose cuenta de que el gran problema es lo que tú dices, posiblemente asegurar una educación de calidad, una educación pública, una educación para todos en un país moderno. Por el contrario, se centra en los aspectos más cosméticos, pero con más intereses posiblemente comerciales o ideológicos o religiosos de un gobierno, realmente de los amigos del gobierno, ¿no? Esto es posiblemente la mayor queja que hay. Dices, no puedes desmantelar un sistema económico fundamental como es el de educación y además no puedes dárselo a los amigos, ¿no? Yo creo que esta queja está ahí mañana. Bueno, pues las quejas que veremos mañana también en la calle, en esas protestas, con ese paro del sistema educativo contra la política emprendida por el gobierno actual, por el ministro de Educación, el ministro Wert. Nos quedamos con estas tres reflexiones. Jesús Hernández, Pedro Charro, Javier Armentia, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, que paséis una buena tarde. Gracias, de verdad. Nosotros seguimos adelante después de una breve pausa. Hoy les vamos a hablar de la historia de la Cámara de Contos. Nos la va a contar el periodista Fermín Erviti. Además estará con nosotros la doctora en Economía y Filosofía, además de escritora, Reyes Calderón, con el jurado número 10. Será después de una pausa.